Regresamos en nuestro opiniario y este día de recordación, como muchos se disponen a viajar por carreteras, pues se vaticina una caída en el precio del combustible. Los estadounidenses pudieran tener un descanso en la bomba justo a tiempo para la escapada de Memorial Day. Después de advertir un fuerte aumento en los precios, los expertos prevén ahora un descenso considerable de la gasolina para este verano. El gobierno y la AAA confirmaron que los precios de la gasolina serán menores de lo esperado. Los analistas redujeron su pronóstico de precios de la gasolina promedio de $3.79 por galón. Estas cifras se ubican por debajo de una estimación inicial de $3.95 y por debajo del promedio en el 2008 de un récord de $3.80. Y cuando nos dicen que pagaremos en total 10,7 mil millones menos por la gasolina, el bolsillo sonríe. Los precios del gas en todo el país aumentaron en un 20%. Algunos políticos culpan al presidente Barack Obama por el aumento, pero algunos consideran que este no es un reclamo legítimo. Pues afortunadamente no solo en Memorial Day se vaticina que para los próximos días, para esta primavera, pues vamos a tener una disminución en las bombas de gasolina y como siempre digo, el bolsillo va a agradecerlo porque es muy difícil estar pagando cerca de $4 el galón y en algunos estados rozando los $5. Pero es que yo todavía no logro entender, porque cuando empezamos este canal, cuando empezamos este opiniario, decíamos que los altos precios de la gasolina venían basados en la especulación, porque se pensaba de que el conflicto que existía en la Franja de Gaza podía destapar una campaña bélica y así detener o al menos reducir el flujo de petróleo desde el Golfo Arábico Pérsico hacia el occidente. Pero sin embargo esto nunca pasó, o sea que subieron la gasolina por gusto y la mantienen alta por gusto. Deberían bajarla a un punto donde fuera asequible para todas las personas. Hay demasiados intereses y de hecho de eso estuvo hablando el presidente Barack Obama, que aquellos magnates que controlaban la gasolina pues subían los precios a propósito, sin importarle que nosotros aquí, los que todos los días nos transportamos por carreteras por necesidad, estamos pagando más de la cuenta. Pero usted que está en casa, piensa que la gasolina va a bajar de precio durante el verano, entra a soytv.com y nos dice si sí, si no, si usted no sabe, y veremos cómo están las expectativas de nuestros televidentes. Pero a mí me parece que no. Fíjate, de verdad, ¿cuándo baja el precio de la gasolina? Cuando se acerca el fin de semana de Memorial Day, donde las personas quieren salir. Si la gasolina está alta, la gente se va a mantener en su casa y no va a gastar, como los negocios, y todo es un gran negocio, quiere que la gente gaste, entonces vamos a bajarle unos centavos a la gasolina para tener llenas las playas, para tener llenos los centros, los restaurantes, y entonces poder sacarle tajada al Día de Recordación de los Muertos. Y ese es el sentido que no se le puede dar a un día como hoy. Es totalmente triste, pero recordando este tema, en la historia de los Estados Unidos existen también lugares emblemáticos que encierran una historia digna de contar. Y entre ellos está Camp David, que tiene un sitial asegurado. Aquí hacemos un viaje hacia su pasado, pero también a su presente. ¿Habrá un lugar con más historia en Estados Unidos que la Casa Blanca? Políticamente hablando, creemos que sería difícil encontrarlo, pero tal vez el que más se acerca es Camp David, la casa de retiro de los presidentes de Estados Unidos desde 1942. Fue construida en la década de los 30 en una zona boscosa de Maryland, a unas 70 millas de Washington, D.C., como vivienda para agentes federales. Pero luego de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, se decidió que el presidente Franklin Delano Roosevelt debería tener un refugio en tierra y evitar a toda costa la navegación en el yate presidencial US Potomac. Desde entonces se han alojado en la vivienda mandatarios, primeros ministros y dignatarios de todo el mundo por invitación de los presidentes de Estados Unidos, que ven en el tranquilo refugio un lugar más apropiado para la dura negociación geopolítica. Allí se ha decidido la guerra y la paz desde el conflicto en Europa, la Guerra Fría y los no menos convulsos años que siguieron a la caída del muro de Berlín. Algunos momentos históricos de Camp David han sido, en 1943, el encuentro entre el primer ministro británico Winston Churchill y Roosevelt, en el que se decidía el futuro de la guerra en Europa. En 1962, la cumbre entre el expresidente Eisenhower y el presidente John F. Kennedy durante la crisis de los misiles de Cuba, un punto de fractura de la Guerra Fría. O en 1978, cuando a instancias del presidente Jimmy Carter, el presidente egipcio Anwar el-Sadat
y el primer ministro israelí, Menachem Begin, firmaron los acuerdos de Camp David y se estrecharon las manos, un momento que nadie creía posible. Estos acuerdos, que muchos consideran hoy letra muerta, tuvieron consecuencias a corto plazo: el aislamiento de Egipto por la comunidad árabe y el asesinato de Sadat en 1981 a manos de quienes jamás le perdonaron haber reconocido el Estado israelí. A largo plazo, los acuerdos de Camp David significaron una nueva forma de negociación en Oriente Medio que había sufrido 2 devastadoras guerras. Este 2012 se cumplen 70 años desde que Camp David alojó por primera vez al presidente Roosevelt. Mucha agua ha pasado desde entonces bajo el puente y muchos son los dignatarios mundiales que pasaron y siguen pasando por ahí. Y quién sabe, tal vez a la exuberancia de sus bosques, a su cielo o a la tranquilidad de sus atardeceres, el mundo le deba algunos años de paz. Frágil y tensa tal vez, pero paz al fin y al cabo. Excelente muestra de lo que es uno de los lugares emblemáticos de la historia de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿quién será el próximo presidente o será el mismo que tenemos en visitar Camp David después del 6 de noviembre? Hacemos otra pausa comercial en este opiniario, pero al regresar, escuche esto: el ladrón más bobo de todos los ladrones cayó en manos de la justicia. Le vamos a decir cómo y por qué.